Hola de nuevo, vamos a hacer este vídeo extra que habla simplemente de cuál es la relación que hay entre la integral y la física. Y cuando digo integrales me refiero a integrales, funciones, derivadas. Vamos a colocar por aquí a quizá el físico más conocido de la historia. De hecho, para mí es uno de los más interesantes en cuanto a las teorías que realizó y al tipo de cosas que en el fondo no se esperaban a nivel científico, y con esto me refiero a que, por ejemplo, todos los estudios de Newton y Leibniz con las integrales, derivadas y todo esto, digamos que se estaba cociendo un poco la historia y se le ocurrió a ellos dos, pues porque eran unos genios, probablemente, pero si no se le ocurrió a ellos dos, pues en un par de años o 5 años, seguramente otro habría tomado su lugar. Sin embargo, las teorías que formuló Einstein no se esperaban, no se estaban cociendo y la mayor parte de ellas pues fueron algo totalmente revolucionario, además en varios campos de la física. Entonces, creo que es una de las figuras que más representa a un físico, o al menos a nivel popular, más representa a los físicos, por supuesto, sin olvidarnos de Galileo, Marie Curie, yo que sé, hay un montón más que tienes por ahí, pero bueno, ¿no? Dejaremos aquí a Einstein un rato. Entonces, en este vídeo que queremos hacer, pues comentar varias cuestiones que tienen que ver con cómo se construye la física desde las derivadas y las integrales. ¿Por qué queremos hacer esto? Queremos que empieces a ver un poco, tampoco demasiado, que la invención del cálculo diferencial, la invención de las derivadas e integrales, fue lo que empezó a hacer que todo esto empezase a resurgir y acabó pues en la física cuántica, acabó en los ordenadores, acabó en las telecomunicaciones, como por ejemplo este vídeo que estamos grabando ahora, que además pues no estás viendo todo lo que tengo detrás, pero aquí por ejemplo hay un croma que no se ve, pero hay un croma para que no se vea demasiado mal. La luz no es la mejor, tengo que dar una vuelta, pero ahí detrás hay un par de luces para que esto se vea razonablemente bien. Ahora mismo ves sombras porque he tenido que bajar persianas y un montón de historias, pero aquí alrededor hay una serie de cosas para que no se vea muy mal la luz. De hecho, si ahora mismo hago así, pues ahí estás viendo los efectos del croma por ahí detrás, y el mero hecho de que el propio programa que estoy utilizando detecte que hay un croma detrás para poder hacer lo que estoy haciendo, se basa también todo prácticamente en derivadas integrales y su relación con la física, la electrónica, la informática, etcétera, etcétera. Esto sin olvidar con que toda la parte social también se utiliza mogollón todo este asunto. Yo hablaré de la física por una razón, y es porque soy físico y realmente es lo que más me gusta, con diferencia, utilizar las matemáticas para cuestiones de física. Entonces, vamos a empezar con un par de conceptos que creo que son interesantes. Si es la velocidad media, deberías recordar que la velocidad media es el incremento de espacio que uno realiza en un incremento de tiempo. Es decir, yo me doy un paseo de 6 kilómetros en 2 horas y mi velocidad media es de 6 entre 2, 3 kilómetros por hora. Nada más. Ahora, si yo quiero utilizar un cuenta kilómetros, la velocidad instantánea no es ni más ni menos que la derivada de la posición con respecto del tiempo. Lo mismo pasa con la aceleración. La aceleración media es cómo cambia la velocidad con respecto del tiempo. Y a nivel instantáneo, la aceleración no es ni más ni menos que la derivada de la velocidad en el tiempo. Pero si la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo, pues lo que estamos haciendo simplemente es derivar dos veces la posición en el tiempo dos veces. Si te fijas, lo que está pasando aquí atrás es justamente el efecto del croma. Como le da un golpe, pues se descoloca un par de cosas y ahí se están viendo un poco de zonas negras por aquí atrás. Bueno, espero que no te moleste demasiado. Como decíamos, la aceleración es la derivada segunda de la posición en el tiempo dos veces. Claro, esta posición depende de hacia dónde vayas, puede ser representada por una X, por una S de space, que es muy frecuente en física, o por una E de espacio, aunque eso es menos frecuente, la E se utiliza para demasiadas cosas, pero sí es frecuente que le coloques una I. Si yo me estoy moviendo en vertical, pues esta aceleración va a ser una I. Entonces, a partir de aquí, vamos al segundo punto, que es la fuerza de Newton. Entonces, recuerda que lo que dijo Newton, básicamente la segunda ley, era que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y en el caso concreto de la gravedad, vamos a llamarle Fg de fuerza de la gravedad, que no es ni más ni menos que el peso. Recuerda, peso y masa son cosas diferentes. Yo peso 800 newton y mi masa es de 80 kilos. No tiene nada que ver, bueno, tiene mucha relación, pero no es lo mismo. Mi masa es 80 kilos aquí y en Marte, y mi peso es 800 newton aquí, y en Marte serán, pues yo qué sé, 500, una cosa así. Entonces, la fuerza de la gravedad, a fin de cuentas, a un nivel sencillo, que es la masa por la gravedad, nada más. Y se le suele colocar aquí un menos si no entramos en la discusión de los vectores, porque va hacia abajo, va en dirección contraria.
Entonces, si juntamos estas dos leyes, lo que tenemos es que a nivel gravitatorio, la masa por la aceleración tiene que ser igual a menos la masa por la gravedad. ¿Y esto qué significa? Pues esta es una ley de movimiento muy sencilla, además, déjame que la coloque por aquí, que lo único que está diciendo es que la derivada segunda de i en el tiempo dos veces, la aceleración, multiplicada por la masa, es igual a menos la masa multiplicada por la gravedad. Pero claro, esta masa y esta van a ser iguales, con lo cual la ley de movimiento es esta que tienes aquí. Entonces ahora llega un poco la pregunta. Esto es lo que se llama una ecuación diferencial ordinaria, por motivos que no vienen a cuento ahora, y la idea es que un físico, cuando crea leyes en general, las leyes pueden incluir derivadas, integrales o casi lo que tú quieras, generalmente solo derivadas. Pero esto es una ecuación en el sentido de dime una función y que al derivarla dos veces en el tiempo me quede la gravedad negativa, una constante que es 9,8 en la Tierra y en la Luna es 1,6, por ejemplo. Entonces, claro, ¿cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Bueno, hay métodos y métodos y métodos, no entraremos en eso ahora, pero en este ejemplo, que es muy sencillito, la idea es vamos a integrar la parte izquierda y vamos a integrar la parte derecha, sin más. Recuerda que si integro una derivada, de forma general, lo que me queda es que se quita una de las derivadas segundas son dos derivadas, pues una de las dos la quito de en medio, y en la parte derecha tenemos menos g por t. Como estamos con variable t, menos g por t. Al derivar menos g por t, me queda menos g. Y por supuesto habría que añadirle una constante de integración en los dos lados, pero bueno, con hacerlo en uno de los dos, ya viste en los vídeos anteriores que es más que suficiente. Ahora, ¿cómo se puede seguir de esta ecuación? Bueno, pues si tenemos que la derivada de i en t es gt más a, lo que podemos hacer como buenos físicos y matemáticos que somos es integrar a este lado e integrar a este lado. Fíjate que la notación no la estoy poniendo del todo bien porque habría que multiplicar por un diferencial de t, etcétera, etcétera, pero quiero que se entienda un poco la idea. Ahí tampoco he puesto paréntesis, por ejemplo, entonces, bueno, ¿cuál es la integral de la derivada de i? Pues la integral de la derivada de i será i, que es lo que estoy buscando, y ahí tienes menos g, que es una constante. Para integrar t tenemos t al cuadrado partido por 2. Para integrar una a, una constante, me queda a por t. Recuerda que al derivar a por t me sale una a, pero habrá que añadir otra constante que es una b. Entonces, esto que hemos creado es la solución de esta ecuación diferencial que me permite analizar el movimiento en el campo gravitatorio. Vamos a darle una vueltecilla, primero vamos a colocarlo un poco de forma distinta. Voy a poner primero la b, si te parece. Vamos a poner ahora la a y la t. Y aquí vamos a colocarlo como menos un medio de gt al cuadrado. Entonces me imagino que alguno habrá dicho, espera, que a mí esto me suena. Y efectivamente te debería sonar pues, de un cuarto de la ESO, un primero de bachillerato quizá, que es ni más ni menos que algo muy parecido al típico movimiento parabólico que tú haces en física en cursos relativamente bajos. Pero aquí echas en falta un par de cosas, que es esta b y esta a no eran así en tus fórmulas. Claro, vamos a colocar aquí en vez de una i de t, como diciendo esto es una función y que depende del parámetro t, que es el tiempo. Y te pregunto, si estamos en tiempo igual a 0, ¿cuánto vale esta función? Pues a por 0 es 0, esto es 0 y lo que nos queda es una b. Entonces, te pregunto yo, ¿qué te parece si yo a este i sub 0, es decir, donde estoy originalmente, le llamo i sub 0? Por ejemplo, pues claro, lo que ocurre es que en mi expresión i de t cambiamos esta b por una i sub 0. Y ahora te planteo más. La velocidad de esta partícula o de este objeto o lo que sea no es ni más ni menos que la derivada de esto en el tiempo. Pero claro, derivar esto significa que esta se va fuera, que ahí te queda una a y que ahí te queda 2t, se va el 2 menos g por t, que es lo mismo que teníamos aquí, menos gt más a, podía haberlo copiado, pero prefería hacerlo de esta forma para que vieses que la velocidad de las partículas simplemente consiste en que teniendo la posición, derivas y ya está. Entonces ahora te planteo yo más. ¿Cuánto vale la velocidad de esta partícula si estamos en el tiempo 0? Te vienes aquí, este vale 0 y ahí tienes simplemente una a. Y te propongo, ¿qué te parece si yo le llamo v sub 0 a la velocidad inicial de ese objeto? Bueno, pues que entonces esta adquiere un significado físico y ahora mismo es v sub 0. Y lo que teníamos ya es las dos fórmulas que se supone que ya conoces
con dos numeritos que hemos puesto, digamos, parte del problema, que son I0 y V0. Estos numeritos son las constantes de integración que hemos visto en estos temas, la B y la A, porque hay que integrar dos veces, pero le damos un significado físico, que es I0 y V0, constantes de integración, en cuanto a que dependen propiamente del problema. Claro, la G depende del mundo en el que estás, pero la I0 y V0 pues depende de si lanza el objeto desde aquí arriba o desde aquí abajo, o con una velocidad o con otra. Pues aquí tienes una pequeña aplicación de qué ocurre con la física y las integrales, pero hay muchas más. Cuando vas un paso más arriba, sabes que la gravedad realmente es gmm partido por r al cuadrado y quizá con un signo menos, como diciendo que es atractiva siempre. Aquí, por supuesto, faltan vectores. Si le pones vectores a las integrales, ya la cosa se dispara mogollón. Y esta es la versión general de tu mg que tienes en el caso de estar cerca de la Tierra. Pero claro, fíjate, vamos a hacer una cuestión aquí muy interesante y es que vamos a calcular la energía potencial. Pues si recuerdas la energía potencial, te lo pongo así en morado, que es para mí el color de recordar cosas, era igual a m por g y por h. Entonces, vamos a integrar esta fuerza a lo largo del movimiento de una partícula, es decir, diferencial de r, siendo r, pues bueno, lo que te estás moviendo, ¿no? Si tú estás aquí y te vienes aquí arriba, pues esta es la dirección de r. Lo que sería la x sería por aquí, de r del radio de la Tierra, ¿se entiende? Y vamos a subir un objeto desde una altura h hasta una altura 0. Y sí, hemos puesto esto que parece que está al revés, pero no está al revés. Simplemente vamos a ver la energía que se produce cuando un objeto va desde h hasta 0. ¿Cómo se integra esto? Pues esta es la integral de menos m por g en la dirección de r. Y aquí fíjate que este menos es constante, lo podemos dejar fuera, la masa es constante, un objeto no tiene por qué perder masa según va bajando o va subiendo, esta g también es constante y lo que nos queda es la integral entre h y 0 del diferencial de r. ¿Cómo se integra diferencial de r? Pues como ya habrás aprendido, espero, en todos estos vídeos de derivadas, es una r, sin más, a evaluar entre h y 0. Y si realizamos ya el final de las cuentas, tendrías 0 en la parte de arriba, menos h en la parte de abajo, y al final lo que me queda simplemente es menos h por menos mg, que es m por g y por h. ¿Qué sacamos en conclusión de aquí? Que si tú integras cualquier fuerza, lo que consigues es una energía de forma general potencial, o lo que es lo mismo, la energía potencial es la integral de la fuerza. Pero claro, al revés pasa igual. Si tú derivas una energía, la derivada de la energía es la fuerza en el caso en el que estés. Cuando nos vamos a la gravitación, la cosa es un poquito más complicada, pero de forma general, lo voy a hacer esta vez con la integral indefinida para que sea un poco más sencillo. Si integramos la fuerza en diferencial de r, estaríamos integrando menos g mm entre r cuadrado. Todo lo que sean constantes sale fuera, tanto la g como las dos masas, masa del planeta que produce la gravedad, masa del planeta que recibe esa gravedad, y en esta integral vamos a colocar esta r como r a la menos 2. Entonces, ¿cómo se integra un r a la menos 2? Pues tendrías que sumarle 1 arriba y que sumarle 1 para colocarlo aquí abajo. Y si ahora combinas este menos con este menos, ¿qué tienes? Pues tienes gmm y este r menos 1 bajaría aquí abajo. Si no sabes de qué va este asunto, pues mira, vámonos a internet y ponemos energía potencial gravitatoria. Y si nos vamos a cualquier lado a ver un poco cómo funciona esto, pues no sé, vamos a irnos a la misma Wikipedia, por ponerte el caso, y en algún lugar de por aquí, ahí ves que la energía potencial gravitatoria es gmm partido por r, que es justo lo que tienes aquí, siendo la fuerza esta de aquí. Y sí, me han fallado un poco los signos, pero realmente porque esto habría que colocarlo entre 0 e infinito. ¿Vale? Esto ya es una cuestión que pertenece a la asignatura de física, que te lo cuenten ahí, y por eso aquí va a salir al final un signo menos. Entre 0 e infinito no, habría que colocarlo entre r e infinito. ¿Vale? Pero esto ya va aparte, quiero que tengas un poco la idea general. Y por hacer una más, que es muy sencillita, fíjate que la propia ley de Hooke, la de los muelles, ya sabes, la de tener un muelle y estirarlo una cantidad X, si integramos esta fuerza, ¿qué tenemos? Pues integral de esta fuerza a lo largo del movimiento, integral de k por x a lo largo del movimiento, la k saldría fuera y nos quedaría kx cuadrado partido por 2, que igual así no te acuerdas, pero yo espero que recuerdes que esto es un medio de kx cuadrado, es decir, la energía potencial elástica de un muelle. Entonces, aquí tienes una relación directa entre derivadas integrales con fuerzas y con energías. No quiero tampoco profundizar demasiado, pero fíjate, por ejemplo, cómo se modifican las cosas de física cuando uno ya sabe alguna cuestión más. Hemos visto esta expresión, que es la del campo gravitatorio, y está mal.
Esta expresión es de las muchas en física que te contamos en secundaria, pero está mal. ¿Y por qué está mal? Tú ya sabes que la fórmula de Newton, la segunda ley de Newton, no dice que F es igual a m por a, dice que el sumatorio de las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué supone esto de diferencia? Cuando uno se cae desde un edificio, por ejemplo, o lanza una moneda, imagínate el lanzamiento de una moneda desde un edificio, sobre esta moneda actúan varias fuerzas, no solamente la gravedad, que es la que ya conocemos, sino la fuerza del rozamiento que tira hacia arriba. Entonces, como tú ya sabes, si yo estoy quieto, el rozamiento no hace ningún tipo de efecto, porque si no los objetos se moverían mágicamente hacia un lado. Es un objeto quieto, como puede ser un libro en una mesa, no tiene rozamiento en principio con la mesa, es decir, la mesa no le hace nada a ese libro. Pero si tú te vas moviendo, por ejemplo, imagínate en una moto, el aire te está dando con tal energía que ahí tienes mucho rozamiento. Entonces, el rozamiento es una fuerza que es proporcional a la velocidad, o lo que es lo mismo es un numerito, vamos a llamarle beta, por la velocidad. Vamos a poner la fuerza de la gravedad sencilla, la fuerza de m por g, y de esta forma la ley de Newton, la auténtica ley de Newton aplicada a un objeto que se cae, por ejemplo, en un campo gravitatorio, sería un beta por v del rozamiento que tira hacia arriba, un menos m por g que tira hacia abajo, y aquí tendrías una masa por la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces. Claro, ¿qué ocurre? Que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora ya sí que depende de la masa este tipo de lanzamiento, en cuanto a que la masa no va a desaparecer de esta ecuación. Ahora además depende del rozamiento, y esta ecuación diferencial tendrías que buscar una y que al final cumpla todo esto que viene por aquí, es decir, una función que al derivarla y colocada aquí, y al derivarla dos veces y colocada aquí, cumpla todo esto que está por aquí. No lo vamos a hacer, por supuesto, es un poquito follón, aunque es verdad que se puede hacer de una forma muy sencilla si en vez de hacerlo con la posición, lo haces con la velocidad. A fin de cuentas, la derivada segunda de la posición, es decir, la aceleración, también es la derivada de la velocidad en el tiempo. Así es un poquito más sencillo, pero igualmente en este curso no es sencillo. Ahora, fíjate cuáles son las implicaciones si utilizamos la ley habitual, es decir, el I es igual a I sub 0 más todo ese tipo de cosas. Si lanzásemos una moneda desde un rascacielos, llegaría al suelo con 300 kilómetros por hora y eso aplastaría a una persona, la atravesaría de lado a lado, de cabeza hasta el suelo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en la vida real, cuando lanzas una moneda, pues la moneda va a ir cayendo por aquí, en principio cada vez a más velocidad, pero eso no es verdad. La gravedad siempre es la misma, es una flechecilla de este estilo, pero fíjate que al principio la fuerza de rozamiento es muy pequeña porque apenas lleva velocidad. Cuando es un poquito mayor la velocidad, va creciendo, y al final, para hacerlo un poco a escala, vamos a hacerlo un poco así, al final la fuerza de rozamiento y la fuerza de la gravedad se igualan. ¿Qué significa eso? Que si en vez de aquí haber un suelo, esto fuese, digamos, un pozo y dejamos que se caiga un rato más, aquí las dos fuerzas serían iguales, con lo cual la moneda seguiría cayendo a la misma velocidad. Entonces, aquí tienes una velocidad, ponte, de 1 metro por segundo, aquí de 2 metros por segundo, aquí de 3 metros por segundo, aquí de 3 metros por segundo, y ya para siempre cae a 3 metros por segundo, porque la gravedad tira de la moneda hacia abajo lo mismo que hacia arriba tira la fuerza de rozamiento. Esto es lo que se llama velocidad terminal y lo saben muy bien los paracaidistas, por ejemplo. Ellos saben que no van a estar cambiando la velocidad según van cayendo y acelerando permanentemente, cosa que con las leyes básicas, sin tomar este dato, sí que pasaría. No tienes más que irte por aquí y decirme cuánto vale esta velocidad cuando ese tiempo vale infinito. Pues claramente esto es menos infinito. Ahora, con las leyes reales, por decirlo así, lo que ocurre es que al final se estabiliza esa velocidad y siempre es la misma. Para que te hagas una idea, la velocidad terminal para un humano promedio, pues no sé, que no sea excesivamente alto, excesivamente bajo, excesivamente pesado, promedio, sea eso lo que sea, y con las manos extendidas, porque eso afecta al rozamiento, aproximadamente son unos 200 kilómetros por hora. ¿Significa eso que me puedo lanzar de yo qué sé, de un helicóptero y que no pase nada? Pues no, te pegas un trastazo en el suelo que no lo cuentas. Pero es verdad que según las leyes de cuarto de la ESO, por decirlo así, en vez de 200 por hora serían a lo mejor 500 por hora, depende de la altura a la que te tires. En la vida real no son 500 por hora, son 200. De hecho, si recuerdas, Baumgartner, que es este señor que se tiró desde el espacio a la Tierra, claro, se tiró con un traje especial y un montón de historias y tal y cual, simplemente fue una caída libre con su paracaídas, de forma que cae desde fuera de la atmósfera hasta la Tierra. ¿Qué pasa? Que este señor tuvo muy en cuenta las leyes correctas. No tuvo en cuenta una ley de cuarto de la ESO, sino que añadió todo lo necesario, entre ello el rozamiento del aire,
que además va cambiando porque hay mucho menos aire en la parte de arriba de la atmósfera que en la parte de abajo. Es decir, hizo unas cuentas potentes para poder realizar ese lanzamiento. Como te puedes imaginar, tirarse desde el espacio en caída libre no es tan sencillo como decir voy a ver qué pasa y si sale bien, sale bien. No. Detrás de este lanzamiento hubo muchas operaciones, mucho ingeniero, mucho físico y muchas matemáticas. Y bueno, solamente por completar, pues esta velocidad terminal en una gota de agua, por ejemplo, me parece que son como unos 30 kilómetros por hora, algo así, pero la velocidad terminal de una moneda anda en torno a los 50 kilómetros por hora. Claro, si te queda una moneda en la cabeza desde un rascacielos, bien no lo vas a pasar, pero no va a ser el mismo efecto que si te cae a 300 o 400 por hora que te atraviesa de lado a lado. A 50 por hora te puede hacer un chichón, te puede hacer, bueno, o sea, no lo vas a pasar bien, no va a ser agradable ni mucho menos, pero lo que es importante aquí es que sepas que una moneda desde un rascacielos, salvo que mida 800 metros, que no creo, no te va a matar. Esa es un poco la cuestión, que para un chaval con los conocimientos de cuarto de la ESO, esa moneda es mortal tirada desde 100 metros. Para un chaval que entienda un poco más de física, esa moneda es dolorosa, pero ya no es mortal. Y por último, déjame ya simplemente que mencione entre las millones de cosas que podría mencionar, cosas de relatividad, de física cuántica, de un montón de historias. Vamos a hablar un poquito de este señor. Este señor es Maxwell, un escocés que después de darle muchas vueltas a muchas cosas, estableció las llamadas leyes de Maxwell, claro, llevan su nombre, que esencialmente lo que hacen es establecer una relación entre el campo eléctrico, representado por E, de eléctrico, y el campo magnético, representado por B. Por B, pues porque la M ya estaba utilizada. A su vez, por aquí tienes un montón de símbolos más. Esa T es el tiempo. Esa es una corriente eléctrica. Tampoco vamos a entrar mucho en esto ahora. Pero sí me interesa que veas que aquí hay unos simbolitos que se repiten muy a menudo, que son este y este. Este simbolito esencialmente es una derivada, ¿vale? En pocas palabras, es una derivada parcial. Tampoco nos interesa mucho eso ahora mismo. Pero la idea es esto, que es ni más ni menos que una derivada. Y ahí tienes pues una serie de formas de multiplicar una derivada por el campo eléctrico. Entonces, básicamente, aunque esto, claro, habría que ponerle muchísimas comillas, al multiplicar esta derivada por este E, lo que estamos haciendo con miles de millones de comillas es derivar el campo eléctrico. Es decir, la derivada del campo eléctrico, entre comillas, la derivada del campo eléctrico tiene que ver con cuántas cargas hay en un cierto espacio. Estas leyes que hicieron, pues básicamente juntar la electricidad y el magnetismo en un pack que tenía que ver con la velocidad de la luz. Señalo esto, en un futuro sabrás por qué. Y esencialmente lo que Maxwell se dio cuenta fue que un campo eléctrico vibrando así y un campo magnético vibrando así producían una onda electromagnética que era la luz. ¿Cómo te crees tú ahora mismo que me estás viendo por la pantalla? Pues me estás viendo porque hay una serie de ondas electromagnéticas que están por medio, concretamente las que yo he grabado y las que tu ordenador o tu pantalla móvil o lo que sea están emitiendo. Si no fuese por este señor Maxwell y todo lo que hizo respecto a estas leyes, no podrías ahora mismo estar viendo lo que yo estoy haciendo. Ahora bien, resulta muy interesante, y con esto ya cerramos este vídeo, que la física en general se basa en derivadas o se basa en integrales. Es verdad que es un poco la misma cuestión, una que la otra, porque en el fondo, sabiendo derivar, sabes integrar. Es decir, puedes tener este objeto y luego pasar a este otro. Y por eso las ecuaciones de Maxwell que te he enseñado antes, que son estas que están por aquí, tienen su forma diferencial y tienen su forma integral. Es verdad que estos son integrales un poco especiales, ahí aparecen pues, cosas así con círculos por medio, no entraremos en esto ahora, pero la idea es que esta expresión a nivel diferencial es la misma que esta expresión a nivel integral, y lo mismo con todas las demás. Y ya déjame que acabe simplemente con una pequeña cuestioncilla que no tiene mucha relevancia, pero creo que quizá puede ser lo que más te va a interesar de todo este vídeo. Vamos a recordar que el área de un círculo es pi r cuadrado en dimensiones de unidades cuadradas. Simplemente el área de un círculo es pues, el área de un círculo. ¿Cuál es la superficie que subtiende un círculo? O sea, una circunferencia rellena es un círculo. Ahora te pregunto yo, ¿qué ocurre si derivamos el área con respecto de r? Pues como este pi es una constante, lo dejamos en paz, y al derivar r cuadrado nos queda un 2 y una r en unidades de unidades, las que sean centímetros, metros o lo que sea. Claro, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es ni más ni menos que la longitud de un círculo. ¿Y eso qué es? Pues la longitud de un círculo es la propia circunferencia. Y si volviésemos a derivar la longitud con respecto de r, pues ahí tendríamos unas constantes, 2pi, y al derivar esta r me queda 1, sin unidades, esto es adimensional. ¿Qué ocurría con los radianes? Pues que si tomamos aquí 0 radianes, una vuelta completa en radianes, en ángulo,
son 2pi radianes, que aquí los tienes. Y ahora te pregunto al revés. ¿Y si partimos de 2pi radianes y se nos ocurre integrar los radianes? ¿A dónde nos vamos? Pues si integramos 2pi, quitando un poco las constantes y todo esto, me quedaría 2πr, que es justamente la longitud de una circunferencia, pero si integramos la longitud, tendríamos 2πr cuadrado entre 2, es decir, el área de un círculo. El área se obtiene integrando una longitud y uno pensaría, bueno, pues si integramos este área, que sería πr al cubo partido por 3, tendríamos el volumen de una esfera. No es tan sencillo, de hecho las integrales nunca son tan sencillas, porque aquí lo que tenemos es un cuarto de esfera, que sería esta parte de aquí y esta parte que está por aquí atrás. 1, 2, 3 y 4 cuartos. Realmente recuerda que el volumen de una esfera es 4 tercios de πr al cubo. Pero fíjate cómo la fórmula prácticamente es la misma. A fin de cuentas, como ves, derivar e integrar valen para poder obtener una serie de expresiones que también relacionan geometría, longitudes, áreas, volúmenes, etcétera, etcétera. Aunque es verdad que no puedes hacerlo así a lo bestia y directamente la integral de algo no te da la dimensión siguiente. La integral de la longitud, casualmente en la circunferencia, sí te da el área del círculo, pero hay que hacerlo con un poquito más de cuidado y se puede demostrar sin tampoco mucha dificultad, aunque no es el momento, cómo se calcula el volumen de una esfera a partir del área de un círculo. Entonces, bueno, aquí te he dejado muchas cuestiones que tienen que ver con física, con geometría, incluso también. Ya ves que hay mucha conexión entre las matemáticas y la física. De hecho, la física básicamente bebe de las matemáticas. Un matemático lo que hace es una serie de teorías generalmente abstractas y sobre todo lo que establece son definiciones rigurosas en las cuales un físico se puede apoyar para dar un salto. Es decir, el teorema de Pitágoras es algo que está demostrado 100% y funciona aquí y en Marte. Y funciona hoy y dentro de 100 años. Está demostrado. Sin embargo, fíjate que la propia ley de la gravedad no es algo demostrado. Inicialmente se tenía en cuenta esta ley de la gravedad, m por g, y funcionaba razonablemente bien. De hecho, es la que utilizas en cuarto de la ESO. Luego Newton vio que era un poco más complicado. Bueno, entre Newton, Cavendish y una serie de gente más, vieron que la ley auténtica de gravitación es esta de aquí, hasta que llegó Einstein en 1910 y algo, no sé cuándo fue esto, y dijo, no, espérate que esto es un poquito más complicado. Aquí no hay fuerzas instantáneas que tienen por aquí y por allá, sino que lo que tenemos es un espacio-tiempo general y la ley de gravitación a nivel genérico viene dada por G mu nu es igual a 8πg entre c elevado a 4 por t mu nu. Y esto ya es otra cuestión distinta porque tienes matrices por aquí y por allá. Estos índices a fin de cuentas son de matrices. Aquí tienes a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Esta constante G sí que es la misma que esta, exactamente igual. Entonces, esta ley de Newton en 1500 se deriva de la ley de Einstein general de la relatividad general de 1900 y pico. Y es verdad que esta pequeña ley, que al final es la que utilizamos en cuarto de la ESO, si tú colocas aquí la masa de la Tierra, ahí te pones tú, y ahí en vez de un radio cualquiera pones el radio de la Tierra, en un caso muy particular, pues todo esto de aquí, echando las cuentas de esos numeritos, vale la gravedad en la Tierra. Y volvemos otra vez a la fórmula anterior, masa por gravedad, que si cambias esto por masa de Marte y radio de Marte, pues será la G de Marte, es decir, vuelves al m por G, sea este G el G de donde sea, la Tierra o lo que sea. Claro, esta ley es una ley general que engloba a esta de aquí y esta es general que engloba a esta de aquí. Aquí tienes derivadas, integrales, aquí tienes todo lo que tú quieras, es un follón que no te pienso contar, pero la cuestión es que esta ley no está demostrada. Entonces, es posible que en un futuro pueda haber una ley más general que englobe a la ley de Einstein, que a su vez englobe a la de Newton, que a su vez englobe a la otra de Newton, porque también esta es de Newton. Es decir, ¿es posible que esta ley no sea completa? Pues sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que sí, por una razón. Las matemáticas tienen demostraciones en base a una serie de preceptos y la física tiene experimentos. Entonces, nuestros experimentos con piedras hacían que esto funcionase muy bien. Nuestros experimentos con cohetes decían, esto falla, pero esto funciona bastante bien. Y nuestros experimentos con agujeros negros, por ejemplo, dicen, esto falla, pero esto funciona bastante bien. ¿Qué tipo de objetos vamos a encontrar en un futuro? Tipo, no sé, materia oscura, energía oscura, temas con física cuántica, supersimetrías, cosas así. ¿Qué tipo de objetos aparecerán que nos permitan dudar de esta ley, proponer una ley nueva que funcione también con las leyes antiguas, pero una ley nueva que englobe y que supere a estas leyes? Pues como no lo sabemos, ahí te dejo para que pienses un poco en ello.
Y como siempre te digo, espero que te haya gustado y te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en los siguientes.